la gran renuncia. ¿Qué es la gran renuncia? Resulta que en septiembre, en Estados Unidos tienen estadísticas de todo, y en septiembre se produjo la mayor proporción de renuncias, es decir, de abandonos voluntarios del trabajo, del propio trabajo, de la historia de Estados Unidos. Un poco más del 3% de toda la gente, de todos los asalariados, renunció a su trabajo. ¿Esto cómo surge? Surge porque cuando viene la pandemia, el número de gente trabajando cae drásticamente, pero luego, en realidad el número de gente trabajando, pero más específicamente me tengo que referir a la población activa. La población activa es la suma de la gente que trabaja más la gente que quiere trabajar y no consigue, que son los parados. La población activa cae en Estados Unidos fuertemente en la pandemia y se recupera luego de manera también muy rápida, pero solo hasta la mitad. Es decir, como que hay un grupo de gente que hace un par de años estaba trabajando que ahora no quiere volver a trabajar. ¿Y eso por qué puede pasar? En parte es porque ha habido ayudas económicas muy importantes, por lo tanto, hay gente que dice, bueno, por ahora, mientras tengo esta ayuda, no me apresuro a conseguir cualquier trabajo. Y eso, si bien por un lado esa ayuda es una intervención estatal innecesaria hasta cierto punto, porque si una persona puede decidir no trabajar voluntariamente es porque no necesita esa ayuda. Pero bueno, más dejando de lado ese aspecto, no es del todo malo que una persona espere un poco antes de empezar a trabajar para encontrar un trabajo mejor, porque eso favorece la productividad, favorece una menor rotación de los empleados y entonces eso es bueno. Aquí empiezan los análisis de por qué pasa esto. En primer lugar, mi enfoque ¿cuál es? Si esto se trata de una libre decisión individual, a mí me parece ni bien ni mal. Es como una persona que compra pan integral en lugar de pan blanco. Es una decisión de la gente. Cada uno hace lo que quiere y cada uno decide en función de lo que cree mejor para sí mismo. Entonces, si una persona en un determinado momento considera que renuncia a su trabajo, yo no tengo nada que decir ni que me parece bien ni que me parece mal. Dice, por ejemplo, un analista, se van porque están cansados del sistema, porque no aceptan más el sistema, porque se dan cuenta que los que renuncian, que lo importante no es solo el salario, que es necesario una visión más humana, más compasiva del mercado de trabajo. Otros dicen porque no quieren trabajar solo para aumentar las ganancias de las empresas. Y ese tipo de interpretaciones. La tasa de paro en Estados Unidos en este momento es del 4,2%. No es tan baja como cuando estuvo Trump, que la dejó al 3,5%, digamos antes de la pandemia era 3,5% pleno empleo, pero una tasa de paro del 4,2% es muy buena. Entonces no es que la gente está renunciando y se quedan en su casa. Algunos habrá, pero en general se van a otros trabajos. Entonces, más que la gran renuncia, estamos hablando de la gran rotación, diría yo. Y en cuanto a que el sistema no funciona bien, yo te diré que el sistema está funcionando bárbaro. Primero porque la gente está haciendo lo que quiere. Digamos, una vez más dejando de lado el tema de la intervención estatal, que en parte es lo que permite este comportamiento. Pero el sistema está funcionando bien, porque los empleados que están a disgusto se van. Los empresarios están aumentando los salarios para retener a los empleados y eso también es bueno. Dicen que la gente que está cambiando de trabajo está consiguiendo mejorar sus ingresos en alrededor de un 5% y eso también es bueno. Digamos, es libre juego de oferta y demanda, no hay nada que objetar. Pero en cuanto a ese aspecto de que ya no vale trabajar solo por las ganancias, quiero incidir en ese punto porque eso es una gran estupidez. Si tú trabajas en una empresa que hace únicamente obras públicas y, por ejemplo, es una empresa que se presenta a los concursos con precios muy bajos y luego dice que tiene costes sobrevenidos y cambia las condiciones, entonces tú tienes, digamos, algún reparo moral, yo te entiendo si tú quieres
renunciar y dejar ese trabajo, porque esa empresa está haciendo trampa y perjudicando al conjunto de la sociedad. Si tú eres un inspector que tienes como función controlar un montón de regulaciones, la mayoría de las cuales son inútiles, y tú te das cuenta que parte de tu trabajo es fastidiar a autónomos y pequeños comerciantes, como por ejemplo las normas que tienen que cumplir los restaurantes y los bares, por ejemplo, reciben, no sé, unas croquetas congeladas y tienen que apuntar supuestamente cada día la temperatura a la que están las croquetas y tenerlo todo en una planilla. Tú te das cuenta que eso es ridículo, y entonces tú tienes un reparo moral. Dices, bueno, estoy cobrando un salario para hacer algo ridículo, esto no me llena. Yo te entiendo. Pero todos estos fenómenos que te estoy contando no son la esencia de la gente que trabaja. Estos son fenómenos marginales. La mayor parte de la gente trabaja en supermercados, peluquerías, pequeños comercios, fábricas, etcétera. Y si hay una persona que trabaja en un supermercado, es porque hay gente que va y compra en ese supermercado. Si alguien trabaja en un bar, es porque hay gente que a veces toma un café en ese bar, y así sucesivamente. Y todos esos trabajos, al satisfacer una demanda genuina del consumidor, están agregando valor a la sociedad. Son muy útiles. O sea, no solo le dan un ingreso, un salario al que está trabajando, sino que le está dando un servicio muy útil al consumidor. Que el consumidor, cuando compra el café y lo paga 1,20 o 1,50, lo paga porque valora más. Para el consumidor el café vale más de 1,50. Entonces, por eso lo compra. Entonces, todos ganan. Gana el dueño del bar, gana el camarero, gana el consumidor y ganan todos los proveedores del bar. Entonces, eso es fantástico. Esa es la forma que tiene la sociedad, la economía, de crear riqueza para todos, y es la base del progreso. Bien, por lo tanto, ¿qué creen que sería mejor? ¿Que las empresas perdieran dinero? Es que se vincula las ganancias con un afán de egoísmo por parte de los empresarios o con una avaricia por parte de los empresarios. Pero en realidad, el sistema de pérdidas y ganancias es un mecanismo fundamental en la economía para que, dados los recursos limitados que hay, se pueda satisfacer de la mejor manera las necesidades de los consumidores. Por ejemplo, imagínate una empresa que se pone a fabricar carretas. Hoy no se usan prácticamente carretas. Me imagino que a lo mejor para un desfile o para una exhibición histórica o para algún hecho puntualísimo, alguien necesitará comprar una carreta, pero en general no se usan. Si un empresario se empeña en fabricar carretas, ¿qué va a conseguir? Va a tener pérdidas. Y esas pérdidas no es porque la gente le tenga manía al empresario, porque que la gente lo odie, no, o que no valore, digamos, su esfuerzo personal. Simplemente no necesita carretas y necesitan avena integral, pan de molde, una bicicleta, cortes de pelo, etc. Las pérdidas que va a tener el fabricante de carretas son la forma en que la sociedad le quita el capital al fabricante de carretas, dado que produce algo que la gente no quiere, y se la da al dueño del bar, que ofrece un producto que la gente sí quiere, que es el café con leche. ¿Entiendes? Entonces, cuando el dueño del bar gana dinero, ¿qué hace? Está pensando en expandir el bar o en abrirse otro bar. Entonces, la ganancia le dice al dueño del bar, es por ahí, sigue como vas porque vas bien. Entonces, no tiene nada que ver con el egoísmo, tiene que ver con el haber acertado en lo que quería el consumidor. Porque, te repito, cuando el empresario no acierta, pierde. Y cuando pierde, el capital se va a otras manos. ¿A dónde? A las manos de los empresarios que sí aciertan. Entonces, decir que la gran renuncia es como una redención moral por la cual los empleados no quieren trabajar solo por las ganancias, bueno, que vayan a trabajar a empresas que pierden dinero y en 2 meses van a estar todos en el paro. Dejémonos de tonterías. Las ganancias tienen que existir porque si no hay ganancias no hay economía, directamente no hay trabajo, no hay nada. Hablando de esto de la gran renuncia, un millennial
escribió en LinkedIn un comentario que es muy revelador del error conceptual que aparentemente, quiero creer que no está generalizado, pero el error conceptual que tiene una generación muy grande. Y es la siguiente, dice, ¿sabes por qué estamos renunciando a nuestros trabajos? ¿Sabes por qué estamos pensándonos antes de volver a trabajar? Dice, porque nosotros cuando éramos niños vimos por televisión cómo 2 aviones se estrellaban en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Luego crecimos en la universidad viendo cómo nuestros compañeros luchaban en guerras innecesarias. Luego sufrimos la recesión más grande de la historia. Fuimos desplazados del mercado inmobiliario y ahora sufrimos una pandemia que nos hace replantear nuestra vida. Entonces dice, el teletrabajo, evidentemente esta es una persona que está hablando de Estados Unidos, es una persona que vive en Estados Unidos. Dice, el teletrabajo para nosotros es lo mínimo. Dice, entonces esa persona le dice a los empresarios, mejoren las condiciones y ya nos plantearemos si volvemos o no. Dice, nosotros hemos visto todo y hemos atravesado lo peor. Y ahí es donde yo dije, bueno, hasta aquí llegamos. Si esa persona cree que ha visto lo peor, ¿qué tenían que decir, por ejemplo, la generación de mi suegro, que todos los días se iba de Antrialgo a una cueva en previsión de bombardeos en la guerra civil, que tuvo su hermano que nació en una cueva? ¿Y qué tiene que decir la generación que nació en los años 20? Vivieron la posguerra de la Primera Guerra Mundial, tuvieron la pandemia de la mal llamada gripe española, vivieron la crisis del 30, luego pelearon la Segunda Guerra Mundial, y este mocoso dice que han visto lo peor, no tiene la menor idea. Y toda la gente que vivió en Londres en los años 40, cuando los nazis lo bombardearon 50 días seguidos, esa gente es la que ha pasado todo y la que ha vivido lo peor. No un mocoso que nació en Estados Unidos, en uno de los países más ricos del planeta, que tiene una tasa de paro del 4%, que un chaval acá en España, gracias al socialismo, no lo puede ni soñar. Entonces, no perdamos el foco. ¿Qué es eso de hemos visto lo peor, hemos atravesado todo? Por Dios, eso yo lo dejo para los que estuvieron en las trincheras. Eso yo lo dejo para los que sufrieron el terrorismo. Eso yo lo dejo para los que vivieron bombardeos. No para un pibe que está mirando Netflix y se cansa de Netflix y se pasa a HBO. Por favor. Gran renuncia es una decisión individual, no hay ningún problema. Mientras sea un fenómeno alentado por los subsidios estatales, hay que cortarlo cuanto antes, porque la vagancia engendra ideas, digamos, ¿cómo puedo decir?, antisociales, por decirlo de alguna manera.